Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Nos encontramos en la ciudad de Madrid y estamos en el prestigioso estudio de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Nuestro invitado de hoy es Javier Cremades, uno de los abogados más importantes de Europa y tal vez del mundo, fundador también de el World Jurist Congress y presidente del World Jurist Congress y presidente del World Law Foundation, una organización que tiene décadas, pero que Javier Cremades la ha puesto nuevamente en el escenario internacional como el foro que congrega a todos los juristas más importantes del mundo. No solamente es una voz autorizada en materias legales, sino que ha emprendido también causas claras y diáfanas de defensa de los derechos humanos en Europa y el mundo entero. Apreciado Javier, es un placer estar contigo acá en Madrid, estar en tu estudio y que podamos hablar hoy de la vida, del liderazgo, del derecho y la protección que necesitamos en nuestras democracias del rule of law. Estaba pensando en lo bonita que es la vida a veces. A veces hay tiempo también para sufrir y hay tiempos para luchar, pero también hay tiempos para disfrutar. Para mí, esto es un sueño cumplido. Yo estuve hace 6 años en Colombia y visité al presidente Duque. Y hoy él y su familia son queridos amigos, aliados en la causa global, universal de promoción de la dignidad humana a través del Estado de Derecho y compañeros de la vida. Y eso, como digo, para mí es un honor, ¿eh? Y estoy feliz de estar en este podcast que es audiovisual de verdad, con voz, pero también con imagen. Pues Javier, yo estoy muy complacido que tengamos esta conversación, muchos temas para abordar, pero yo quiero que empecemos hablando de un niño que se llama Javier Cremades, que está en Málaga, que tiene sueños, que tiene ganas, que tiene todos los deseos, que quiere comerse el mundo, pero que al mismo tiempo tiene una familia maravillosa, que es cariñosa, que lo acoge y que tiene también un bello negocio familiar que te ayudó a formarte y que ha marcado también para siempre esos orígenes y tu proyección, no solamente como abogado, sino como empresario, y es la heladería Cremades. Háblame de tu infancia, de tu niñez, de la heladería de tus padres y cómo de ese mundo del emprendimiento empezó a incubarse el deseo de saltar al mundo del derecho. Es increíble porque hace unos minutos estábamos hablando con el presidente Duque de su papá y de la influencia que tuvo y sus sueños también de niño, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Si tenemos la suerte de tener un padre fuerte, inteligente, dedicado, pues tenemos un buen comienzo de la vida. Yo lo tuve también. Mi padre fue una persona muy especial, un hijo de la posguerra española, como todos los que vivían en España en ese momento, y por tanto circunstancias muy difíciles, de carestía, de todo lo básico, de un país que se estaba rehaciendo. Y ellos tuvieron que emigrar desde la montaña de Alicante con un sueño siempre que tenía mi padre, que es tener sus propios negocios y tener sus propias heladerías. Y eso no era fácil, porque hacía falta un poquito de capital, había que comprar máquinas, pero finalmente él se marcha a Ceuta y de allí enseguida da un salto a la ciudad de Málaga donde ve cumplidos sus sueños. Yo crezco con él con una admiración completa, porque era una persona que estaba muy orgullosa de sus orígenes, de sus logros, de su vida, y que también tenía, por cierto, una sola vida. Tenía una familia, un trabajo, y estaba siempre pensando en cómo podía hacer mejor las cosas. Y todo eso sin dar discursos, pero nos fue impregnando, ¿no? Él quería tener la mejor heladería de Andalucía y de España, y parece donde estaban los mejores huevos, la mejor leche, la mejor azúcar, los mejores barquillos. Y todo eso lo vas aprendiendo. Y también siempre tenía una fijación en que el cliente era lo más importante. Si el cliente, oye, papá, pero este cliente ha pedido 1 litro de helado, pero quiere 5 sabores mezclados. Tú los mezclas. Si el cliente lo quiere así, hazlo como el cliente te pida, ¿no? Son cosas que son como muy básicas, ¿no? Y otra cosa muy bonita que aprendí de mi padre es la colaboración. Mi padre, como venía de la zona de Levante, donde se hace el mejor helado de España, los helados valencianos tienen mucha fama,
pues tenía muy buenos proveedores. Y tenía proveedores de turrón y tal. Y a veces a otros heladeros, a mitad de temporada, a mitad de agosto, se quedaban y todos iban a mi padre. Y mi padre siempre les daba algo para que pudieran continuar. Y todos le querían mucho. Y cuando se crea la primera asociación de heladeros de Málaga, pues mi padre, todos le eligen presidente, y cuando mi padre finalmente enferma y ya no puede seguir trabajando, le mantienen hasta que muere como presidente de honor de los heladeros de Málaga, ¿no? Por el buen trato que dio siempre a todos y por la buena persona que fue. Tú me contabas que en ese proceso aprendiste rigor, disciplina, lo que mencionabas, el servicio al cliente, entender de los proveedores, eh, crecer, tener orden en la producción, garantizar la calidad, todas esas cosas que me las has compartido, y yo creo que, claro, tu padre seguramente veía en ti la continuación de ese deseo del emprendimiento familiar, cosa que también ha sucedido, De otra manera. pero hay algo ahí interesante, y es, tú decides, no, yo quiero ser abogado, quiero ir a Alemania, quiero especializarme y quiero tener mi estudio de abogados. ¿Cómo fue ese proceso también de esa decisión al interior de la familia y ese salto a la independencia, y por qué ese amor por el derecho desde tan temprana edad? ¿Qué era lo que te decía a ti en el llamado interior de querer emprender el camino de las leyes? Efectivamente, el mundo de valores, desde que viene mi familia, y me imagino que muchas otras familias de España, y quizá del mundo hispano en general, era que uno tenía que contribuir. Es decir, los hijos, hasta que se casaban, ese era el origen de nuestra cultura, tenían que ser parte, tenían que aportar para mantener a la familia, ¿no? Y había que trabajar en el negocio también, ¿no? Yo colaboré durante muchos veranos, donde hice de todo. En España llamamos polos, ¿no? No sé cómo lo llamarán en otros países hispanos, ¿no? Pero helados, estaba como dependiente, atendiendo al público, haciendo horchata, descargando camiones de barquillos, etcétera, ¿no? Pero fíjate, yo quería algo más. Yo quería aprender idiomas. En Málaga tenía un puerto. Yo visitaba con frecuencia el puerto. Había a veces barcos de la Sexta Flota que pasaban por ahí, se podían visitar. Yo lo visitaba con mi hermano. Hicimos amigos marineros norteamericanos y nos invitaban a sus casas. Yo quería conocer el mundo y ver el mundo, ¿no? Finalmente, efectivamente, cuando termino el bachillerato y empiezo a estudiar Derecho, descubro algo que mi hija Arantxa me recordó hace poco. Arantxa hace ya 5 años me dijo: papá, yo voy a estudiar Derecho. Finalmente he decidido ir por esa carrera. Yo le pregunté: ¿por qué? Y casi se enfadó. No se enfadó, pero dijo: papá, ¿cómo que por qué? Yo creo en la justicia. Y entonces yo en ese momento, que ya estaba a mi conocimiento, me pregunté: ¿yo sigo creyendo en la justicia? Me preguntaba, ¿no? Y realmente cuando uno empieza a estudiar Derecho, quizá no tenga una vocación muy clara de qué rama quiere hacer, etcétera, ¿no? Pero sí empieza a toparse con algo que para mí siempre fue consustancial, que es respetar la dignidad de cada persona. Digamos, el derecho como protector, no el derecho como regulador o como limitador, sino como garantía de la libertad. Recuerdo que yo era delegado de clase en el colegio. Estábamos en segundo de BUP, que es 2 años antes de terminar la etapa del colegio, teníamos 16 años, y me acuerdo que hubo alguna injusticia en el colegio. En el colegio siempre uno cree que se cometen injusticias, ¿no? Y a veces está en lo cierto y a veces no, pero yo recuerdo que hice una especie de manifiesto, ¿no? Y hablaba de la Constitución española, lo encontré hace poco, del artículo de la dignidad, no sé qué te digo. ¿Cómo es yo a los 16 años, que entonces en España, y hoy desgraciadamente tampoco se enseña nada de derecho en la educación básica, ¿no? Pero yo creo que eso siempre estuvo ahí, y poco a poco fui encontrando el camino con esa triple motivación. Primero era sobrevivir, luego encontré la posibilidad de realizarme, pero finalmente, pasando los años, de aprender, de ser mejor persona, pero finalmente, al final descubres que puedes también dejar un impacto, crear un legado. Y eso en esta etapa de mi vida es muy importante. Quizá nos pase a todos, ¿no? Al principio necesitas atender tus necesidades básicas, pero luego quieres algo más. Y finalmente lo que estás sabiendo y pensando es que eres un eslabón de una cadena donde tenemos que seguir trabajando por un mundo que siga pasando a manos buenas, en buen estado, y donde muchas personas estén pensando en el bien común, no solamente en el bien individual.
¿Qué te llevó a dar el salto a Alemania? Porque claro, estás en la formación jurídica en España y dices, bueno, siguiente paso. Cuando uno habla de la formación jurídica en Alemania, estamos hablando de temas profundos, porque ahí es donde está la filosofía moderna del derecho, ahí está la influencia de Kelsen, ahí está también la influencia kantiana en la forma como se piensa jurídicamente, están también los desarrollos modernos del derecho penal, del derecho comercial, del derecho administrativo. ¿Qué te lleva a dar ese salto y qué tanto marcó para ti tu vida y tu carrera esa experiencia en Alemania? Lo que me lleva allí es una ventana de oportunidad. De pronto, cuando yo estudiaba la carrera, uno de los catedráticos más jóvenes, el profesor Peláez, organiza seminarios sobre historia del derecho, los organiza fines de semana y nos lleva a una fundación alemana que estaba en la Costa del Sol, en Marbella, que yo no sabía ni que existía ni la fundación ni la instalación que tenía la fundación en Marbella, ¿no? Y ahí me conecto con esa fundación. Y yo hago un reportaje para el Diario Sur de Málaga, y aquí viene también la comunicación, explicando que esa fundación estaba allí y lo que hacía. No era una fundación de carácter político, la fundación que, que lidera el partido de la CSU en Alemania, ¿no? La Hans-Seidel-Stiftung. Y ahí empiezo a conocer alemanes, en cursos de idioma, en cursos de verano, porque luego me invitan los a la propia fundación, ¿no? Y finalmente, cuando estoy dando la carrera, me llega noticia de que hay un profesor en Alemania, en la Universidad de Ratisbon en Regensburg, el profesor Arnold, que tiene una cátedra que se dedica al derecho constitucional comparado y que nunca ha tenido un asistente español. Ha tenido asistentes italianos, franceses, ingleses, suecos, rumanos, rusos, pero nunca nadie de España, ¿no? Y me quiere ofrecer, yo lo considero una oportunidad increíble y viajo a Alemania, le conozco y me dice, se puede incorporar cuando quiera. Consulto esto con mi maestro académico y me dice, es una cosa extraordinaria, no dejes de hacerlo. Y efectivamente me fui, viví 3 años allí y la parte de la segunda pregunta es que efectivamente conectarte con la primera potencia jurídica de nuestro mundo. En el mundo del derecho hay dos universos, el de nuestro del common law y el derecho, digamos, de lo que sería la tradición romano jurídica canónica, de origen romano, pero que hoy está liderada por Alemania en el mundo clarísimamente. Y aquello realmente pues supuso un gran espaldarazo, primero porque me educó, me formó, y segundo porque en mi país, en España, se tiene un gran respeto a la cultura alemana. Y la gente valoró que yo volviera con un título de doctor en Derecho Alemán y se me abrieron muchas oportunidades. Yo pasé de Málaga a Regensburg y de Regensburg a Madrid. Y ese mismo año tuve la posibilidad de ser un profesor doctor contratado a la Universidad Carlos III de Madrid de Derecho Constitucional. Me invitaron a incorporarme al despacho Garrigues, que era y sigue siendo el primer despacho de Europa, de la Europa continental. Y en tercer lugar, me invitaron a colaborar con un medio de comunicación, Diario 16, para dirigir las páginas editoriales, ¿no? Y eso para un chico joven de mi edad, de 28 años, fue mucho. Y todo fue gracias a Alemania, porque, como digo, aquí hay un gran respeto. Y por lo tanto, quiero hacer un homenaje a esta persona que acaba de fallecer hace unos meses, al profesor Arnold, porque no solamente me dio la oportunidad, sino que luego me cuidó mucho, me tuvo mucha paciencia. Yo pensé que mi alemán era bueno, había estudiado mucho alemán, pero no era tan bueno. Llegué allí pensando que lo dominaba y realmente no lo dominaba. Tuve que dedicar mucho tiempo a mejorarlo, a aprenderlo. El alemán no es un idioma fácil, por lo menos para los que hablamos español, ¿no? O italiano o francés, ¿no? Pero finalmente, pues la experiencia resultó un cambio de vida radical. Hay una persona que yo tengo que además aprovechar esto para hacerle un homenaje y un reconocimiento porque complementó tu vida y han sido dos vidas paralelas en dos esfuerzos en los cuales admiro mucho lo que has hecho. Uno en el mundo del derecho y otro en el mundo familiar. Y es Arantxa Calvo Sotel. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se conocen, cómo empiezan a construir ese sueño que lleva también a la fusión de lo que es este estudio hoy. Pero quizás lo más importante y por lo cual te admiro más, son padres de 9 hijos y los han educado de forma muy bonita, lleno de valores, lleno de carácter, de dulzura y firmeza.
y también llenos de valores. ¿Cómo ha sido ese proceso de la vida? Y cuéntame un poquito de cómo surgió esa relación con Arantxa y cómo deciden, bueno, vamos a montar el estudio y vamos a tener la familia del tamaño que queremos. Pues, en este momento del mundo que no es tan fácil. Efectivamente, ya no quedan tantas familias numerosas, más bien quedan muy pocas, ¿no? Pero en nuestro mundo, ¿no? En Europa particularmente y en España particularmente. Pero yo a Arantxa la conocí en el ascensor de la casa donde yo vivía. Yo me fui a alquilar cuando llegué a Madrid, alquilé un piso, un departamento con 2 amigos. Y un año después de estar viviendo allí, cuando salía precisamente del ascensor, me encontré con una chica joven, que era 9 años, casi 10 años más joven que yo, ¿no? Una vecina, que me sonrió y yo pregunté, ¿dónde vas? Pues voy a la universidad y no sé qué, tal. Y bueno, yo la llevé a la universidad. Ella iba a la Universidad Complutense porque estudiaba Derecho y yo iba a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo tenía ese día un concurso de oposición para sacar una plaza de profesor titular de Derecho Constitucional. Y por razones diversas y que bueno, pues que la vida te lleva por ese camino, ese día no salió bien en la parte de la oposición. Ese día no fue mi día. No saqué la plaza. Hubo otro candidato que se llevó los votos del tribunal, ¿no? Y yo pensé que era un gran fracaso, ¿no? Pero realmente fue el día más importante de mi vida, porque ese día conocí a Arantxa. Y a partir de ahí me la empecé a encontrar con mucha frecuencia, ¿no? Y gracias a Dios pues surgió primero una amistad, fuimos muy lentamente fraguando esa amistad, y luego un noviazgo, y luego nuestro sueño fue crear una familia. Siempre pensamos que las familias numerosas eran una bendición. La verdad es que nunca imaginamos que íbamos a llegar a 9 hijos, ¿no? Yo tenía una cifra que para mí era increíble y maravillosa, que eran 6, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hemos hecho juntos este recorrido, esta aventura, que como bien dices, es una aventura familiar, primero personal, humana, de crecimiento de cada uno juntos, pero también familiar y también profesional, porque Arantxa ha sido un pilar fundamental del desarrollo de este despacho. Yo creo que hay 3 personas, lo has dicho muy bien. Con frecuencia a los socios de este despacho comparto con ellos que parte del ADN nos lo transmitió el heladero de Málaga, mi padre, con sus principios básicos que son aplicables en cualquier rama de actividad humana. El profesor Arro, que me dio también una formación constitucional y humanística internacional. Y por supuesto, Arantxa Calvo Sotelo, que ha sido una persona decisiva para configurar el equipo humano y para darle visión y propósito al despacho. Nosotros nos conocimos, Javier, hace, curiosamente, casi 9 años. Y el tiempo va pasando y además hemos creado una amistad que valoro y atesoro mucho. Pero recuerdo que cuando nos conocimos, me empezaste a hablar del World Law Foundation, como dice el logo que tenemos aquí a nuestras espaldas. Y me dijiste, mira, el World Law Foundation es muy importante en el mundo porque defiende los valores del imperio de la ley, que son sustanciales para garantizar los derechos. Y además, en ese momento estabas asumiendo la presidencia del World Law Congress, que es el congreso donde todos los juristas del mundo se reúnen y que se había caracterizado también por premiar a personas que habían luchado por el imperio de la ley. El caso de René Cassin, el caso de Winston Churchill, y tenías Nelson Mandela, tenías además la idea de que esto pudiera tener nuevamente un alcance global. Y entonces nuestras conversaciones empezaron a girar en torno a cómo podíamos desde el lado latinoamericano participar en este esfuerzo. Llegó después a Colombia, tuvimos el honor de celebrar allí en la ciudad de Barranquilla a finales del 2021 ese congreso donde llegaron miles de juristas de todo el mundo, la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, y donde vi y experimenté el poder de tener a toda esta comunidad trabajando por objetivos que van más allá de el negocio jurídico, sino realmente hablar sobre las raíces y los cimientos del constitucionalismo y de cómo desde el derecho debemos enfrentar el populismo, la posverdad, la polarización. Entonces, quiero darle un giro a esta conversación y
preguntarle a Javier Cremáez, el abogado exitoso que tiene un estudio muy prestigioso, ¿qué lo lleva a que en medio de tantas obligaciones diga, a esto le voy a dedicar una muy buena parte de mi tiempo y lo has convertido quizás en una de las labores más importantes que adelantas el día de hoy? Sin lugar a dudas, esta campaña global a favor de la dignidad de las personas, de la libertad, para mí es un motivo de vida, ¿no? Y es una parte sustancial de mi vida, ¿no? Y pienso dedicarle, si Dios me da salud, los próximos años. Pero efectivamente, todo viene, como siempre, la vida, cada uno cuando piensa en su vida va pensando, yo por lo menos pienso desde la gratitud, ¿no? La suerte y la fortuna de haber tenido personas y circunstancias que te van dando paso a nuevas etapas, ¿no? Y efectivamente cuando empezamos a trabajar en este despacho, empezamos a ser una firma boutique especializada en telecomunicaciones. Y ahí nos hacemos visibles. Y ahí elegimos una especialidad. Esa especialidad la trabajamos mucho. Hicimos el primer manual en España, que fue un libro muy exitoso en España y en América, sobre derecho de las telecomunicaciones. El primer posgrado. Empezamos a traer aquí al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a hacer cosas que no solamente eran buenas para nuestros clientes, sino también buenas para el sector, ¿no? Y en ese programa de formación de posgrado, en ICADE entonces, empiezan a llegar muchos estudiantes. Era el único posgrado que había en el mundo que conocieran, y por supuesto el único en español, ¿no? Empiezan a llegar estudiantes de América, y viene una chica de Venezuela, Lisa Sandia. Esa chica, como todos los americanos, se vuelven a sus países a ejercer con una especialidad nueva, que es el derecho, lo que llamaremos derecho digital, y un par de años después me llama y dice, oye, viene un señor que se llama Pepe Domínguez aquí, que es un señor español que ha estado 40 años en Venezuela, en la República de Venezuela, y que quiere volver a España porque no está nada cómodo con Chávez y está preocupado por lo de Chávez y tal. Y él viene y es el primero que me habla. Entonces Chávez era un héroe, era un líder. Aquí le habíamos dado las llaves de la ciudad, pero no un gobierno de izquierdas, un gobierno de derecha, porque todavía no había mostrado su verdadero colmillos. y este señor me empieza a decir, es peligrosísimo, tiene tintes no autoritarios, sino despóticos y tiránicos, está haciendo esto con el derecho, ha manipulado la Constitución, la ha cambiado por un procedimiento, y me abre los ojos. Y él se queda, le hacemos un espacio en Madrid. Luego él me trae a Leopoldo López Padre, me dice, le están persiguiendo por ser miembro de un consejo editorial del Diario Nacional. Leopoldo López Padre me trae a Leopoldo López Hijo, y con él viene todo un ramillete de opositores venezolanos a los que empezamos a atender aquí pro bono. Y empieza, el despacho ya era una firma, de práctica generalizada, una firma de servicios completos de todas las ramas del derecho. Y un día aparece por aquí un señor que se llama Franklin Hoet, que era presidente entonces, y este señor me dice, oye, todo esto que estás haciendo de los derechos humanos, tal, queremos reconocerlo, y me ofrece un reconocimiento de la World Juris. Yo lo acepto muy honrado y muy agradecido, y ahí conozco la Asociación Internacional. Hacemos un acto en la embajada alemana, traemos al profesor Arno, al ministro español de Justicia, etcétera, y aquello quedó francamente bien. Yo quedé muy satisfecho y él quedó muy satisfecho y me dice, ¿por qué no hacemos un congreso mundial en Madrid? Yo digo, hay que ir a ver al rey de España. Estos congresos se han hecho siempre con los jefes de Estado, ¿no? Y ahí comienza realmente mi verdadera involucración. Yo acepto el reto junto con Javier Solana de liderar el Comité de Organización Local, y durante 2 años trabajamos para hacer un congreso mundial en Madrid. Lo interesante de estos congresos, y tú lo sabes como presidente de tu república, es que no se hacen en los países, se hacen con los países. Y por lo tanto, procuran dejar una huella de un impacto local y proponer un modelo global, un modelo de buenas prácticas, una especie de programa de calidad de algo que ha salido bien, ¿no? España vivía un momento muy especial. Habíamos sido atacados como ninguna democracia occidental lo ha sido nunca. Y es que una autoridad interior del Estado se rebela contra la Constitución, contra el Tribunal, y dice que no está vinculada. Un Parlamento autonómico y un gobierno autonómico empiezan a decir, yo no cumplo las sentencias de los jueces constitucionales. Empieza a decir, el derecho no me somete, no es un límite. Y lo desafía de una manera increíble, convoca un referéndum sin tener competencias para ello. Y provoca una auténtica declaración de independencia, una ruptura del país. Era terrible, ¿no? El rey de España tuvo una intervención decisiva. Yo estaba con mis hijos en mi sala de estar y realmente no esperaba mucho, porque realmente el rey hace mensajes, pronuncia discursos que son
digamos, integradores y que son de interés general, pero no suele entrar en la controversia política. Pero en ese momento fue muy contundente y todos lo vimos y recuperamos el ánimo de que España iba a prevalecer y la Constitución iba a prevalecer. Centramos en eso el Congreso Mundial del Derecho, en explicar que España era una de las grandes democracias del mundo, un Estado de Derecho muy fuerte, había prevalecido ante un ataque nuevo que ninguno había sufrido y que era una referencia cómo hacerlo. Y pusimos al rey en el centro y decidimos otorgarle ese premio que muchos consideran el premio más importante del mundo del derecho al rey de España. Y aquello resultó un gran éxito. Fruto, vinieron muchas delegaciones de muchos países y en el Teatro Real de Madrid hicimos un gran homenaje al Estado de Derecho español, a la Constitución española, y lo propusimos también como referencia, ¿no? Y para ello la primera institución del país quedó como reflejando y representando la fortaleza institucional de todos. A partir de ahí me eligen presidente y lo primero que hago es irme a ver al presidente Duque, a quien había conocido en Madrid cuando era candidato, en algunas cenas y proponerle que hagamos lo mismo. Y me lo llevo a un país hermano, hispano, donde había, y ojalá perdure muchos años, una estabilidad especial y una democracia realmente consolidada, que además era muy significativo porque estaba junto a otro país que había destruido su Estado de Derecho. Por tanto, Colombia en 30 años había desarrollado socialmente su país bajo el paraguas del imperio de la ley, y Venezuela en 30 años había destruido el imperio de la ley y había expulsado a 5 millones de venezolanos. Y nos fijamos en una cosa que hizo el presidente Duque, que fue también única en la historia, ha sido única en la historia de la humanidad, que es acoger a todas esas personas dándole un estatuto. No solamente recibirlas porque no hay más remedio, porque te inundan, sino realmente amparándolas y dándoles un cobijo jurídico, ¿no? Aquello nos resultó a toda la comunidad jurídica global muy importante y por lo tanto nos fuimos allí. Por cierto, estos congresos, que son una mezcla de Davos, de Premio Nobel, de Olimpiadas, porque son los únicos realmente donde se juntan todas las ramas de las profesiones jurídicas y se concentran en lo que es el propósito último del derecho, que es la protección de las personas a través de la limitación del poder y el derecho. Estos congresos, como decía, se habían celebrado mucho en América del Norte, en Asia, en África, en Europa, pero poco en Latinoamérica, en Iberoamérica. Y allá nos fuimos con una enorme satisfacción y un enorme éxito. Lo de Barranquilla, que fue tu decisión, presidente, que nos pareció bien, pero tampoco... Hubo dos cosas que fueron muy simpáticas. Pero fue un éxito arrollador. En esas conversaciones, porque recuerdo que cuando me dijiste, mira, Bogotá, Medellín, Cartagena, y te dije yo, no, hagámoslo en Barranquilla. Y tú me miraste como, cuéntame un poquito esto, cómo es, y te conté lo que significaba Barranquilla, ciudad conocida como la Puerta de Oro. Era la Puerta de Oro para la llegada de muchos inmigrantes en Colombia durante una muy buena parte del siglo XX, comienzos del siglo XX, pero también es la desembocadura del río Magdalena. Y entonces empezamos a construir toda esa conversación. Y hubo una cosa que también fue muy bonita en la amistad, cuando me dijiste el premio del derecho. Y de pronto yo te dije, mira, Javier, ¿sabes qué? Esto no es para mí. El premio es para Colombia. Que sea para los ciudadanos de nuestro país, que son los que han defendido este Estado de Derecho. Y fue algo que nos resonó a los dos, porque era darle ese protagonismo. Y eso lo quiero amarrar con la siguiente pregunta que te voy a hacer. Tú has sido un constitucionalista y yo creo que en el mundo del derecho, quienes tenemos ese amor por el derecho constitucional, yo enseñé derecho constitucional hace mucho tiempo y pedagogía constitucional, y si volviera a enseñar en una facultad de Derecho, volvería a enseñar Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, que fueron las dos cosas que enseñé. ¿Cómo estás viendo hoy la protección de las constituciones como las piedras angulares del ordenamiento institucional y democrático en un mundo cada vez más amenazado por populistas, por demagogos, por polarizadores y por personas que hacen de la posverdad su principal forma de comunicación, y que muchas veces están desafiando los ejes axiales de esas constituciones, y algo que es aún peor, capturan las cortes constitucionales, que son los
intérpretes de ese mandato histórico, ¿cómo estás viendo al derecho constitucional y a las constituciones frente a esa amenaza y qué podemos hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reforzar la creencia y la convicción de que no hay alternativa al imperio de la ley. Solamente existe el gobierno de las leyes o el gobierno de la fuerza. No hay otra alternativa. Porque ha habido una concepción marxista antigua, muy peligrosa, donde se pensaba que el derecho era un instrumento, era una especie de coartada para que una clase dominante tuviera el poder. Y que en el fondo, no era verdadero el afán por la justicia. Era un instrumento para someter a los pueblos. Y parece que unos, especialmente en Iberoamérica, pero también en otros países, realmente no creen en la Constitución y no creen en el derecho. Lo que están diciendo es que esto va solo de poder. Por lo tanto, yo utilizo el régimen constitucional para llegar al poder, pero luego luego me voy a quedar ahí. Y tan gente que transforme lo que tenga que transformar, porque estas reglas no tienen autoridad, no tienen legitimidad, no tienen integridad. Eso es falso, eso es una gran mentira. El derecho es lo único que puede limitar al poderoso. Tú fuiste presidente de Colombia y ya no lo eres, porque crees en la Constitución y respetas. No había ninguna duda. Es un régimen maravilloso. En fin, has servido conforme las reglas del juego, has dado tu vida, tu mejor talento, tu mejor tiempo, has expuesto todo, has arriesgado tanto y ahora estás haciendo otra vida. Eso no es la naturaleza del poder. El poder tiende, si no lo limitas, tiende a perpetuarse, tiende a corromperse. Es la naturaleza, lo decía Aristóteles. Por tanto, qué importante es el derecho. Segundo, estamos en un momento muy peligroso. Muy peligroso. Cuando esta asociación, este movimiento para defender esa limitación del poder a través del derecho, para garantizar la dignidad de la persona, que es el fin último, nace, el mundo parecía que podía estallar, y podía estallar. Había dos superpoderes, dos universos que aspiraban a prevalecer, los dos. Y los dos tenían armas atómicas, y uno era el mundo, digámoslo así, soviético, y todas sus influencias que eran enormes, territorialmente, económicamente, demográficamente, militarmente. Y el otro era el mundo liderado por Estados Unidos, lo que llamamos el mundo libre. Pero el mundo libre estaba muy claro en su forma de ser, sabía cuál era su identidad. Hoy las armas nucleares siguen ahí, el mundo soviético ya no existe, pero las democracias han sido penetradas por estos instrumentos, a través de estos instrumentos, abusando de sus libertades, utilizando precisamente los desarrollos digitales y tecnológicos que hemos sabido crear en el marco de la libertad, y hoy realmente tenemos unas amenazas internas de las que no somos conscientes. Y yo señalo dos que han salido de esas conversaciones globales. Una, lo ha dicho ahora mismo el presidente Duque, es la dificultad de saber lo que pasa. Si a mí me dicen que este despacho va fenomenal, que estamos facturando, pero la realidad es otra distinta, me voy a equivocar, no puedo manejar el despacho, necesito la información. Si un accionista no dice lo que está pasando, se va a equivocar con su voto, no puede manejar la compañía. Y el acceso, paradójicamente, el acceso a la verdad de los hechos en el mundo de la digitalización se ha hecho más difícil que antes. Antes teníamos un mundo, no digo que fuera mejor, era distinto, intermediario por grandes grupos de comunicación que tenían normalmente opciones ideológicas plurales y sabíamos lo que estaba pasando. Hoy tenemos un mundo donde el micropoder ha hecho que todo el mundo pueda participar en la conversación, lo cual es una maravilla, pero es muy difícil, hay mucha gente confundida. Yo lo vi en Cataluña. Había 2 millones de personas que salían a la calle diciendo mi libertad está por encima del derecho. Y eso era falso, los habían intoxicado, no habían conocido la verdad. Porque estamos todos sometidos al derecho. El pueblo también está sometido al derecho, al poder del pueblo, a través de la Constitución que libremente ha elegido y que ha votado. Por lo tanto, ese es un riesgo. El otro gran riesgo es que la política está especialmente tensa, se siente débil, se ha hecho mucho más violenta y esa violencia está alcanzando al Poder Judicial, están atacando a los jueces. Antes hablábamos de los jueces no hacen campañas electorales, no participan en programas de televisión, no tienen esa fuerza, están aplicando el derecho. Y son fácilmente objeto también de campañas cuando tratan de controlar la política. Si resuelven problemas de relaciones privadas, probablemente la gente no crea un problema, las acata. Pero el político está empezando a no acatarlo y la primera forma de desacato es la deslegitimación del órgano que produce una sentencia que le limita.
Y antes también lo he dicho, la colonización de esos órganos. Primero, los catalogan de políticos con togas, cosa que no es cierto. Lo que están haciendo es controlar desde la toga el poder político. Y segundo, los legitiman diciendo esta decisión es inicua porque este juez tiene un prejuicio ideológico, ¿no? Claro que el juez tiene un prejuicio ideológico, tiene una forma de ver el mundo, pero el juez está sometido mismo al derecho. Decía ayer el juez Marchena que el derecho protege a los ciudadanos del abuso del poder político, legislativo y también de la prevaricación de los jueces. Los jueces también están sometidos al derecho. Por lo tanto, atención, porque ahora lo que estamos viendo es un gran ataque a los jueces. ¿Y qué dirá el ciudadano si cuando el juez limita el poder político, el político no lo acepta? ¿Qué dirá el ciudadano cuando le limita a él en sus derechos? Se va a revelar también. Estamos empezando a desjuridificar la sociedad y eso hay que atajarlo. Necesitamos recuperar un sentido de que el pilar de nuestra vida en común es el rule of law, es el imperio de la ley. Javier, yo sé que ya estamos llegando al final de la conversación, pero hay dos temas que no puedo dejar de preguntarte. Sobre esto que acabas de decir, ¿tú crees que con las amenazas que hay hoy de politizar las cortes constitucionales en muchos países, deberíamos pasar de decisiones por mayoría simple a mayorías calificadas de tal manera que ciertas tendencias minoritarias en las cortes puedan también ser garantes y no sencillamente si controla la mayoría el derecho constitucional está plegado a tus pies, número uno? Y número dos, a mí me preocupa mucho el fenómeno de la politización de la justicia y la judicialización de la política, como lo dije en mi discurso en Dominicana en el World Law Congress. Lo que está pasando en México, donde ahora viene una elección popular de jueces y hay candidatos que tienen vínculos con carteles, etcétera, etcétera, y que de alguna forma recrea en momentos de hoy lo que en la otrora hubiera dicho Mario Vargas Llosa en los años 80 cuando dijo México es la dictadura perfecta. Era la época de la dominancia del PRI. Ahora Morena quiere hacer lo mismo y con una elección donde más de 20,000 jueces van a ser seleccionados, entre comillas, en las urnas, pero con unos elementos bastante complejos. Tu opinión sobre esas dos cosas. ¿Deberíamos tener mayorías calificadas en las decisiones de las Cortes Constitucionales? ¿Y qué opinas de la reforma judicial en México? Voy a empezar por la segunda parte, ¿no? Porque es una tragedia. Crear una democracia es una tarea de siglos, de muchas generaciones, que fragua finalmente en un periodo donde la Constitución se puede aprobar y a partir de ahí empieza una vida en común sometida al derecho, ¿no? Pero destruirla puede ser una tarea de pocos años, ¿no? Realmente a mí me gustaría conocer la opinión de cualquier jurista de un país europeo, puede ser más progresista, más conservador, sobre el hecho, o de Estados Unidos, o Canadá, ¿no? Sobre el hecho de que de un día para otro, por decisión del legislador, por una reforma constitucional, que puede ser un propio vaciamiento de la propia Constitución, porque a veces la Constitución se destruye también a través de una reforma constitucional. Hay un núcleo esencial que la Constitución, en los alemanes le llaman la cláusula de eternidad, la Ewigkeitsklausel, que no se puede tocar, por eso empieza por la dignidad de la persona. Hay algunas cosas que ni siquiera el poder constituido puede manejar. Entonces, el haber decidido que todos los jueces de carrera seleccionados a través de un proceso basado en la meritocracia son cesados, todos, en 2 tandas. Y que para elegir a los nuevos jueces vamos a hacer un proceso similar al de la elección de un político, con unas elecciones, con una votación, etcétera. Eso es algo que destruye el Estado de Derecho. El presidente Cedillo lo ha dicho, ha estado callado durante todo ese tiempo hasta que llegó esa reforma constitucional, ¿no? Y se ha arriesgado y se ha puesto en el punto de mira. Pero fíjese, hay una prueba de oro. Toda la parte, todo el grupo, todos los magistrados de la Corte Suprema de México que no habían sido colonizados por el poder político, han decidido no presentarse. Han tenido que renunciar, era obligatorio, pero no se van a presentar. ¿Por qué? Porque si una fuerza electoral, si un partido electoral, es decir, es la política, no es tanto el narco, que lo penetra todo en México, no todo, pero lo penetra mucho, sino que es la propia política la que va a decidir quiénes son los jueces. Por lo tanto, eso es peligrosísimo.
estamos acercándonos a un desastre total. ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo volver a tener jueces profesionales independientes? ¿Cómo no tener efectivamente narcos que con su dinero consiguen que los jueces locales pagan ser sus súbditos? No es el poder sometido al derecho, es el derecho sometido al poder. Es la negación del Estado de Derecho. Y finalmente, las Cortes Constitucionales. Efectivamente, me decía la jueza Sotomayor en Estados Unidos que ahora el Tribunal Supremo norteamericano también va a tener una prueba. Todos lo tienen. Recordemos lo que hizo Evo Morales. Después de colonizar el Tribunal Constitucional de Bolivia, le preguntó al Tribunal Constitucional, no le preguntó, le pidió, cuando veía que la Constitución no le permitía volver a ser candidato, le dijo a los jueces, oiga, yo planteo un recurso de amparo individual. Yo tengo un derecho como ser humano a ser candidato. Y la Constitución me lo limita, me lo prohíbe. Es verdad que tengo un derecho humano. Y sus jueces lacayos le dijeron que sí, violando la propia Constitución, lógicamente, ¿no? Yo creo que esto es muy peligroso, tenemos que estar muy atentos y exige más que nunca la educación y la vigilancia permanente de los ciudadanos, que si no están alerta pueden perder sus estados de derecho. Yo tuve la felicidad de haber presentado ante el sistema interamericano la opinión consultiva para que el concepto de reelección indefinida no fuera un derecho fundamental. Y justamente en respuesta a la solicitud de la opinión consultiva fue que salió esa sentencia del sistema interamericano donde se dice las reelecciones indefinidas no son un derecho fundamental y en virtud de esa opinión consultiva es que acaba de ser privado de una aspiración nueva Evo Morales en Bolivia. Así que me siento muy contento de haber podido contribuir en ese frente desde el lado jurídico. Y Javier, una pregunta para finalizar. Alguien decía que ningún sistema judicial es mejor a la calidad de sus jueces. ¿Qué debemos hacer para que la rama judicial pueda ser efectiva en llegar a las facultades de derecho y atraer a los mejores estudiantes para que también tengan un trasegar en la rama judicial? Porque obviamente, y aquí te la pongo difícil, porque tú estás en el otro lado, tú estás en el estudio de abogados y vas y ves el talento y dices, bueno, vente para la firma, tenés una serie de oportunidades, pero también eres consciente de la necesidad de fortalecer el sistema. ¿Cómo podemos lograr que a la rama judicial en nuestros países llegue la gente más preparada y no sencillamente el que tenga la palanca, la oportunidad o por descarte? Qué gran pregunta. Yo quiero responder y también quiero terminar con una referencia al papel que ha jugado el presidente Duque en la defensa del Estado de Derecho. Pero respondiendo a esto, yo creo que hay que ampliar ahora esa afirmación inicial de que no hay ningún sistema judicial que sea superior a la calidad de sus jueces. Hay que difundir la idea de que no hay ningún sistema legal que sea superior a la calidad de sus jueces y a la calidad de sus ciudadanos. Ya estamos ahí. Si los ciudadanos no defienden el Estado de Derecho, no defienden a los jueces van a sucumbir porque son frágiles y son débiles. Los jueces normalmente son anónimos, son pobres, no voy a decir que son pobres de solemnidad, pero son personas con una retribución muy moderada siempre. Y tienen también familias y tienen temor. Por lo tanto, el poder puede ser muy agresivo y ese poder totalitario que no se quiere someter al derecho es capaz de presionar y lo hace con frecuencia, ¿no? En países como México, con frecuencia se paga con la vida la independencia judicial, ¿no? Igual que la de los periodistas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hace falta reforzar el prestigio social de la judicatura y de la academia en el derecho. Hace falta asegurar su independencia a través, sobre todo, de la inamovilidad y de, por supuesto, la no injerencia, no solamente del poder político, sino también de los órganos que manejan las competencias del propio Poder Judicial. Y por último hace falta, yo creo que también es una reflexión súper importante, mejorar también su sistema de organización y su sistema de retribución. Tenemos que cuidar mucho el Poder Judicial, es la última frontera que nos queda para controlar al poder, ¿no? Especialmente a los órganos constitucionales, porque el órgano constitucional, además de controlar
el funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo, cuando tiene control de normas, que es la joya del constitucionalismo, también controla el propio Poder Judicial. Por lo tanto, es el guardián que guarda la Constitución y necesitamos protegerlo, ¿no? Están ahora muy sometidos a tensiones ideológicas y tenemos que saber, por ejemplo, en España tenemos un debate sobre la amnistía. Es un debate que ha dividido a la sociedad. Sobre la amnistía a aquellos que cometieron delitos a los que he hecho antes referencia y que acabaron en la cárcel porque desacataron la Constitución del Tribunal Constitucional contra el orden constitucional. Y eso está en constitucional. Yo puedo estar a favor o en contra de la amnistía, pero cuando hable constitucional habrá que respetarlo y aceptarlo, porque si no, no tenemos otra alternativa que someternos a esa referencia. Por tanto, atención, porque ahora son los ciudadanos los responsables. Si no somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos vigilantes, exigiendo que todos se sometan a la ley. Y recuerdo, finalmente, lo que pasó en el Brexit, cuando el gobierno de Boris Johnson decidió que iba a ejecutar directamente el Brexit. Primero Theresa May y luego Boris Johnson. El Tribunal Supremo de Inglaterra, perdón, del Reino Unido, le dijo al Ejecutivo que tenía que ir al Parlamento. El Ejecutivo dijo, no tengo que ir al Parlamento porque ya hablo el pueblo. Digo, usted tiene que ir. Y al día siguiente, un periódico, el Daily Mail, sacó una portada, decía Enemigos del Pueblo, con 3 jueces. Y al día siguiente, el portavoz del gobierno fue a la BBC y dijo, estamos preocupados porque hay personas que están empezando a decir que los jueces son parciales. El gobierno no cree que los jueces son parciales, pero nos preocupa que empiece ese debate. Y al día siguiente hubo una marea de ciudadanos, de organizaciones profesionales de la abogacía, de la judicatura, que dijeron al gobierno, usted no puede hacer eso, usted no puede irse a la televisión pública a sembrar dudas sobre la parcialidad o imparcialidad de los jueces. El gobierno tuvo que pedir disculpas y recular. Fueron los ciudadanos los que pararon ese intento de legitimar el Poder Judicial. Permítame que termine. Permíteme, querido presidente Iván Duque, con un pequeño homenaje a lo que ha sido tu figura política, porque yo me quedé impactado una vez que oí una intervención de Nicolás Maduro en televisión. Yo pensé que para Nicolás Maduro el demonio era Leopoldo López en aquella época, como ahora lo es María Corina Machado y el presidente Edmundo González. Pero ahí me di cuenta que no, que para él había 2 demonios. Era Leopoldo López y el malvado presidente Iván Duque. Y yo me di cuenta, digo, cómo este hombre, con todos los presidentes que hay en el mundo que defienden la democracia y la libertad, ¿por qué está tan obsesionado por Iván Duque? Y lo estaba y lo sigue estando, porque tu figura no ha tenido ningún matiz, ninguna duda, ninguna grieta en una defensa arriesgadísima de, por ejemplo, con este episodio que acaba de mencionar, llevándolo al Tribunal Constitucional, de hacer todo lo posible en la acción política por defender la libertad. Por tanto, los cálculos que son propios de la política no existieron en esa causa en tu acción política. Jugaste muy fuerte el partido, pagaste un precio, pero dejaste un mundo mejor. Y yo quiero reconocer todo ese trabajo que los juristas, cuando entregamos ese premio, sabíamos que lo entregamos al pueblo de Colombia, pero que lo dejamos en las mejores manos, que es la de su presidente, que era el heredero de esa Constitución, no solamente que cumplía 30 años, sino también la de Cúcuta, que cumplía 200 años. Así que eres una persona muy respetada y valorada entre la comunidad de jueces y de juristas que defienden el rule of law en el mundo. Javier, gracias por esas palabras, gracias por tu amistad, gracias por este espacio y gracias por seguir siendo una voz férrea en el mundo en defensa del Estado de Derecho. Que esta siga siendo una de múltiples conversaciones en la amistad, pero gracias de verdad por haber creído en Colombia, por su espíritu de legalidad y gracias por seguir orientando esta fundación tan importante y esta organización tan importante como es el World Jurist Association, el World Law Foundation, el World Jurist Congress, y desde ahí seguir mostrando que no vamos a dejar que el populismo y la demagogia nos arrebaten lo más importante que hemos conquistado en los países democráticos, que es el imperio de la ley. Un placer tenerte entre respuestas. Muchas gracias, querido presidente.